En la parrilla, para quienes se acaben de incorporar hoy en la guerra de Ucrania, Trump podría anunciar nuevas sanciones a Rusia como reprimenda de los últimos ataques aéreos dirigidos a Ucrania y además ha amenazado directamente a Putin hace unos minutos. Putin está jugando con fuego. Son las últimas palabras que conocemos de Donald Trump a través de social media. En cuanto a un posible acuerdo en la guerra, la ministra de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha anunciado que el contenido del proyecto del memorando para el acuerdo de paz entre ambos países se está preparando. Además, Trump, en materia arancelaria, también ha anunciado hoy que la Unión Europea se ha puesto en contacto con Estados Unidos para programar nuevas reuniones comerciales. Como ven, hay mucho que analizar en clave geopolítica. Lo hacemos ya con José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas y CADE. Muy buenas tardes y bienvenido, José Ángel. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Lo primero de todo, hay que comentar la actualidad referente a esa guerra de Ucrania. Según medios como CNN o The Wall Street Journal, apuntan a sanciones de Trump hacia Rusia. Yo me pregunto, ¿no es contraproducente que esté mediando para poner fin a la guerra de Ucrania mientras presiona a Putin con nuevas sanciones y además le acusa de estar jugando con fuego? Bueno, por enésima vez yo creo que tenemos que esperar qué es lo que sucede y si desde el punto de vista declarativo se pasa a la acción real y a la acción ejecutiva por parte de Trump. Porque de momento, en mi opinión, pues a lo que hemos asistido es a que Putin marca los tiempos negociadores, o más bien no negociadores, para poner fin al conflicto, tratando de pues manejar mediante diferentes maniobras de distracción en las que es un auténtico experto en materia de negociación, en otros conflictos también en el espacio postsoviético, mareando la perdiz. Es decir, de momento lo que hemos visto es hace poco más de una semana, pues como por ejemplo infló las expectativas de alcanzar un acuerdo de alto el fuego mediante una reunión en Estambul que al final quedó completamente descafeinada, precisamente porque los interlocutores por parte rusa pues no tenían ningún mandato concreto y simplemente pues escenificó un primer contacto después de los que se habían mantenido pues en marzo o abril del 2022 recién iniciado el conflicto. O sea que, en mi opinión, lo que hay que ver es efectivamente si Trump despierta de esa especie de ensoñación en la que él se cree pues como una especie de Nerón diplomático, ¿no? Donde marca esos tiempos que en realidad no los está marcando, pues porque baste recordar que anunció hace más de 6 meses que acabaría con este conflicto en 24 o 48 horas y todos sabemos lo que ha pasado hasta la fecha. Uh-huh. Llevan más de 100 días de mandato. Donald Trump de momento no ha acabado con ese conflicto y aunque parezca, como decimos, que quiere marcar él los tiempos, hasta el momento está jugando también a la misma línea que podría estar haciendo Putin. En el caso de las sanciones, ¿en qué línea podrían ir? ¿Qué estilo podríamos ver de sanciones? Hasta la fecha la Unión Europea ha aprobado 17 paquetes de sanciones. En cuanto a Estados Unidos, pues ha implementado múltiples rondas de sanciones desde 2022, medidas que abarcan sectores clave como energético, financiero, tecnológico, militar. ¿Podrían seguir yendo en esta materia o podrían ser un poquito más agresivas? Bueno, de hecho, prácticamente las contramedidas unilaterales por parte de Estados Unidos, que sería el equivalente a las sanciones por parte de la Unión Europea, porque en un caso van dirigidas de Estado a Estado, de Estados Unidos a Rusia, y en el caso de la Unión Europea pues van dirigidas por parte de una organización internacional hacia un Estado, han tenido un contenido muy similar. Digo hasta ahora, hasta prácticamente la llegada de Trump. O sea, lo único cierto es que lo que nos hemos encontrado hasta la fecha es que con un espectador que es precisamente el protagonista trágico del conflicto, que es Ucrania, pues se han estado tejiendo toda una serie de acuerdos alrededor que benefician a las partes que han intervenido en los mismos. Hay que recordar que Estados Unidos Trump ya ha conseguido lo que inicialmente quería, que era el famoso acuerdo de extracción de minerales sobre las tierras raras, ¿no? En una suerte de compartir este tipo de beneficios con la propia Ucrania, y por otro lado Rusia pues lo que ha conseguido es parar o pautar por lo menos esa pausa en la ayuda militar por parte de Estados Unidos, que estaba teniendo una regularidad con la anterior presidencia de Biden. El único que no ha conseguido nada son
es Ucrania, porque no ha conseguido ningún tipo de garantía de seguridad adicional tras la firma de este acuerdo. Entonces, sobre el contenido adicional de las sanciones, yo creo que prácticamente estaríamos en la misma tesitura en la que se ha aprobado el último paquete de sanciones de la Unión Europea, es decir, insistir pues en los temas tecnológicos, en los temas de recursos energéticos, en los temas comerciales, en los temas de ayuda financiera, pero también hay que recordar que Rusia está siendo en parte, yo diría que en buena medida favorecida en la elusión de ese tipo de sanciones por la colaboración que está teniendo con China. Es decir, recientes informaciones hablan de que entre el 70 y el 80% del impacto que deberían de tener esas sanciones no se está dando precisamente por la colaboración de China. Entonces, ya digo, en ese sentido habrá que ver qué medidas adicionales se podrían tomar por parte de Estados Unidos en el capítulo de contramedidas, porque por otro lado estábamos hace una semana, hay que recordar que estábamos mucho más cerca de que Estados Unidos levantase las sanciones a Rusia que ahora aplicar un nuevo paquete de sanciones. Es decir, esto es un auténtico desastre desde el punto de vista de la comunicación diplomática y de la comunicación política, porque cada 10 minutos Trump cambia de opinión. Uh-huh. De hecho, es verdad que tenemos ante nosotros a un Trump bastante volátil, que hay días que digamos que le halaga al presidente ruso y que presume de su buena relación, y hay otros que sí que le presiona algo más por parte de Rusia. También hemos conocido en los últimos días esa orden a las tropas rusas de crear una zona de amortiguación a lo largo de la frontera con Ucrania en aras de protegerse y que no vuelva a ocurrir otro desastre, como es el caso del territorio de Kursk. ¿Creéis que desde el lado internacional pueden intentar paralizar también esta nueva, digamos, ansia de Putin? En mi opinión, desde luego hay una inercia en el conflicto que es positiva, que es favorable a los intereses de Putin. Es verdad que no está consiguiendo unas ganancias territoriales adicionales sobre lo que ya ha sucedido durante estos más de 3 años de conflicto, pero precisamente en buena medida como consecuencia de esa parálisis en la ayuda militar norteamericana, pues esta inercia positiva cara sobre todo a la campaña de verano puede favorecer los intereses negociadores de Putin cara a establecer un alto el fuego o precisamente el memorando del que se está hablando últimamente. No hay que confundir de todas formas los términos del memorándum con acuerdo de paz. Lo que se ha explicitado por parte rusa es que no son favorables a un acuerdo de alto el fuego, precisamente porque entienden que sería lesivo para sus intereses. O sea, directamente plantean que en un memorándum cada una de las partes reflejen cuáles son sus intereses en estos momentos para conseguir un acuerdo de paz definitivo. En el caso de Rusia, yo creo que la posición está clara hace ya mucho tiempo. Es decir, conseguir consolidar mediante un tratado internacional las ganancias territoriales que han tenido en el conflicto. Y, por supuesto, consolidar también en un tratado internacional pues la anexión que de facto pero no jurídicamente, desde el punto de vista jurídico internacional, ha supuesto la península de Crimea desde el año 2014. Conseguir, que también parcialmente lo han conseguido, porque hay una cumbre de la OTAN el mes que viene en La Haya y ya no ha sido invitada Ucrania como Estado potencialmente adherente a esta organización, conseguir aislar desde ese punto de vista a Ucrania, es decir, cortocircuitar su posible adhesión a la alianza y desmilitarizar a Ucrania. Entonces, esa posición está clara por parte de Rusia, que yo creo que es lo que planteará en el famoso memorándum que en teoría van a hacer público desde hace varias semanas. Por parte de Ucrania, lo más perentorio es alcanzar un acuerdo de alto el fuego, por lo menos provisional, y que al menos dure un mes, precisamente para recomponerse cara a una negociación diplomática. Pero las posiciones son tremendamente divergentes y en este sentido, pues tener como padrino, entre comillas, pues a una persona como Trump, que tiene una inexperiencia en las negociaciones diplomáticas clamorosa, porque ni conoce el fondo de la controversia, ni conoce el fondo del asunto que se está tratando, ni tiene un talante negociador, donde pueda haber una capacidad de transacción.
ya digo, probablemente lo que quería conseguir lo ha conseguido ya, que era el acuerdo con Ucrania sobre el tema de las tierras raras. Al final, barrer para su propia casa, como quien dice, ¿no? Comentabas la cumbre de la Haya, de la que vamos a hablar ahora. Te quería preguntar también sobre esa posibilidad que mencionabas de que pues, se pueda ceder ese territorio que Rusia quiere. ¿Cómo se podría, convencer a Zelensky, al igual que Trump ha conseguido ese acuerdo de tierras raras? ¿Cómo podrían hacer que Ucrania ceda en esa consecución de territorio, como es el caso de Crimea? Pues es una situación muy delicada desde la perspectiva ucraniana, como es lógico, porque supone renunciar a un principio básico en derecho internacional, que es el principio de integridad territorial, y por lo tanto ceder a las pretensiones y a los objetivos planteados, pues por un uso de la fuerza completamente ilegal, que ha sido el que se ha realizado mediante la agresión a Ucrania por parte de Putin desde febrero del 2022. Entonces, es una situación sumamente delicada, porque yo creo que lógicamente Zelensky se va a mantener firme hasta el último momento a la hora de ceder cualquier tipo de territorio. Pero es que yo creo que llegados a este punto, evidentemente tampoco Putin se va a conformar simplemente, entre comillas, lo de simplemente con la anexión ilegal mediante un acuerdo internacional firmado por ambas partes de Crimea, porque obviamente si desencadenó toda esta ofensiva militar, pues era para conseguir prácticamente ese 20% de territorio que finalmente ha conseguido más o menos controlar desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista del uso de la fuerza. Entonces, claro, lo que no tendría ningún sentido es que llegados a este punto se conformase simplemente con Crimea. Entonces, desde luego, la patata caliente y el auténtico trago tiene que ser el que Zelensky y el que los máximos representantes diplomáticos ucranianos sentados en una mesa de negociación tengan que aceptar, que es ceder o conseguir paz por territorios. Justo ayer conocíamos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estaba convencido de que en la reunión de junio de esa cumbre de la Haya acordarán el objetivo de invertir el 5% del PIB en gasto en defensa. ¿Se plantea real este propósito? Yo creo que es un objetivo. Es un objetivo, digamos, a medio plazo, sobre todo para determinados estados, como puede ser el caso de España, en el que ya la consecución del objetivo del 2% se planteaba como muy difícil de alcanzar, pero desde luego el 5% supone una quiebra completa desde el punto de vista presupuestario. En el caso de España, que es uno de los estados que menos invierte en el capítulo de la OTAN y en defensa desde el punto de vista porcentual de su PIB, sería, a mi juicio, completamente imposible de alcanzar, desde luego, en un plazo relativamente corto de tiempo. Entonces, yo creo que en este sentido, a mí me recuerda un poco los objetivos planteados por los ODS de Naciones Unidas, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, se plantean toda una serie de etapas y toda una serie de objetivos con unos calendarios, pero si se pretende, a mi juicio, en mi opinión, si se pretende conseguir ese objetivo en el caso de algunos estados y en particular en el caso de España, de la noche a la mañana, creo que vamos a tener serios problemas para alcanzarlo, por no decir que va a ser prácticamente imposible. Ayer también contábamos cómo se había procedido a levantar cualquier restricción al uso de armas de largo alcance suministradas por Occidente por parte de Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz ha matizado, dice que la decisión se tomó hace meses. También hemos visto cómo Merz ha lanzado un endurecimiento del tono hacia Israel. Y la pregunta que te quería lanzar, en el caso de Europa, se está viendo cómo la postura de los 27 del viejo continente se está pronunciando, se está endureciendo más en cuanto a los conflictos bélicos que tenemos ahora. Antes se mantenía algo más reticente, ¿no?, a anunciar ciertas decisiones. ¿Se está intensificando ese tono? Bueno, yo creo que en el caso de Ucrania se ha mantenido incluso ante la situación del acceso a la presidencia de Trump y esta especie de boicoteo
de todo el sistema global de ayuda a Ucrania en la agresión frente a Rusia. En el caso de Israel sí que es verdad que estamos ante un escenario nuevo en cierto sentido, es decir, el endurecimiento de las declaraciones y sobre todo el endurecimiento de las posiciones pues por ejemplo, en lo que pueda ser la adopción de un proyecto de resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, en las que, pues algunos de los estados, incluido España, piloten algún tipo de acción declarativa vía resolución de la Asamblea General, que hay que recordar que tienen el valor que tienen, no es ejecutivo, es un valor declarativo. Pero por otro lado, pues claro, cara a, por ejemplo, pues establecer toda una política de sanciones que afecten a las relaciones comerciales entre la Unión Europea e Israel, hay que recordar que el sistema de unanimidades que preside la adopción de decisiones de buena parte de los temas en el caso de la Unión Europea difícilmente se va a cumplir cuando hay estados que claramente pues están en contra de la adopción de estas sanciones contra Israel. Por ejemplo, el caso más evidente es el de Alemania, por razones que no merece la pena explicar y que todos conocemos desde el punto de vista histórico, y en el caso, por ejemplo, de Hungría y algún otro estado. Por lo tanto, llegar a ese punto de adopción de sanciones mediante un criterio de unanimidad, cuando esa unanimidad es evidente que no se va a dar, pues significa un brindis al sol, porque es no pasar del plano declarativo al ejecutivo. Uh-huh. Pasando ya a tema arancelario, en clave arancelaria, hoy Trump ha anunciado que la Unión Europea le ha llamado a Estados Unidos para fijar ya una fecha para las próximas reuniones, ir programando encuentros en los que se pueda seguir negociando esos acuerdos comerciales. Sabemos que se extiende hasta el 9 de julio la pausa arancelaria del 50%. ¿Cómo se puede interpretar la actitud de los 27 al reabrir el diálogo con Estados Unidos en estos instantes? Bueno, yo creo que es una actitud diplomática y comercial absolutamente razonable. Es decir, es que de nuevo pues hay que recordar, o me permito recordar, la inexperiencia que en estos temas tiene Trump. Algo hay que reconocerle, y es digamos, la lentitud burocrática o administrativa que los procesos de adopción de decisiones tienen en el seno de la Unión Europea. Eso es cierto. Lo comentaba, pero por otro lado, claro, pero por otro lado, lo que no tiene mucho sentido pues es negociar sin ninguna capacidad de transacción, es decir, negociar vía imposición o vía ejecución de unos aranceles del 50%. O sea, los análisis de estos días que se han realizado por parte de la Unión Europea es que, pues en el seno de la Unión, creo que el volumen de importaciones está cerca de los 100.000 millones de euros. Claro, imponer manu militari, sin utilizar la diplomacia ni la negociación, un arancel del 50% significa directamente dinamitar este volumen comercial en las relaciones bilaterales. Entonces es cierto que para que se establezca una negociación se necesitan unos tiempos y sobre todo Trump necesita algún tipo de información o algún tipo de asesoría que creo que no está dispuesta a aceptar, que es no solo cómo funciona la Unión Europea como organización internacional de carácter regional, sino cómo afectan los procedimientos en la adopción de decisiones, y especialmente que tenga en cuenta algo que más allá del plano puramente declarativo a través de Twitter pues hay que conocer, es que las relaciones comerciales tienen que favorecer a todo el mundo. Uh-huh. Si no, no existirían, lógicamente. Uh-huh. Por último, te quería preguntar más detalladamente por ese acuerdo comercial, por cómo podría ser. Bloomberg ha mencionado hoy que las negociaciones se podrían centrar en sectores algo más estratégicos para la Unión Europea, como los semiconductores, los automóviles, los productos farmacéuticos y el aluminio. No sé hasta qué punto podría ser tangible que Trump pueda ceder, porque al final Trump, digamos que es verdad que termina cediendo en algunas cosas, pero a priori impone bastante sus ideas. ¿Hasta qué punto podría ceder de cara a que la Unión Europea tenga un acuerdo favorable? Me da la sensación que dentro de ese acuerdo más o menos global habrá que analizar muy detalladamente las partidas de los productos que van a estar involucrados en el mismo, porque efectivamente el nivel de dependencia que pueda tener en la Unión Europea de manera global sobre determinadas importaciones de Estados Unidos pues va a condicionar lógicamente este tipo de acuerdo, mientras que en otros casos la dependencia que pueda tener Estados Unidos del volumen
de productos o de producción que importe desde la Unión Europea, pues probablemente le condicione menos. Es decir, tenga las manos más libres, menos atadas de lo que pueda tener la Unión Europea. Claro, si atendemos de nuevo a las declaraciones del tipo de no, si estamos encantados de comprar productos europeos, pero que traigan las fábricas aquí, pues claro, es que con esos presupuestos difícilmente se puede encontrar ninguna lógica negociadora. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con todas esas ideas. Veremos viendo en estos días cómo se van tejiendo los acuerdos, ya sea en la guerra de Ucrania como en materia comercial. En todos los sitios tenemos a Donald Trump, así que muchísimas gracias, José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas y CADE, por analizarlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes, gracias a vosotros.